Tras la victoria franquista en la Guerra Civil de 1936 a 1939, se instauró un régimen político y social, bajo un mando único, a manos de Francisco Franco, el cual estableció una dictadura militar a través de la Ley de Administración General del Estado de 1938, la cual establecía a Franco como jefe de gobierno y de Estado, y líder del partido único Fet de la Jones, que desde 1943 se llamó Movimiento Nacional. La dictadura se caracteriza por tener una ideología anticomunista, antiparlamentaria, antiliberal y antidemocrática, así como por su tradicionalismo católico ortodoxo y exacerbado nacionalismo centralista y xenófobo. Sus apoyos sociales son principalmente el ejército y la iglesia. El ejército aportó esa visión unitaria de España e inculcó un espíritu castrense en la sociedad, aportando jerarquía, disciplina y autoritarismo. La Iglesia pudo beneficiarse de la alianza con el nuevo Estado confesional a través del apoyo político y la financiación pública, así como también el control de la enseñanza y la moral de la sociedad por parte de grupos como el Opus Dei. A través del Concordato de 1953 se permitió a Franco participar en el nombramiento de los obispos, a cambio de sufragar los gastos de la Iglesia. Entre sus apoyos políticos destacamos las derechas agrupadas en la Falange, fundada por Primo de Rivera, protagonista de un adoctrinamiento político de la juventud y de la mujer, creando la Organización Juvenil Española y la sección femenina. El franquismo puede dividirse en varias etapas. La primera de ellas, la construcción del régimen franquista, de 1939 a 1945. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 marcó la política internacional española. Durante esta etapa predominaron los militares y falangistas germanófilos en el gobierno, destacando Serrano Suñer. En su primer momento se declararon neutrales para pasar a apoyar a Hitler y Mussolini, aportando materias primas estratégicas, la División Azul, que consistía en una división compuesta por voluntarios de ideología falangista, y permitiendo los bombardeos sobre Gibraltar. A partir de 1942, las derrotas del Eje y el miedo a una invasión en España provocaron que Franco rectifique su posición, volviendo a la neutralidad. España trata de mostrarse como una democracia orgánica, a través de leyes fundamentales como la Ley de Cortes de 1942 y el Fuero de los Españoles de 1945. No obstante, la represión no frenó, ya que el régimen necesitó de la creación de durísimas leyes represivas para mantener el orden, como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La segunda etapa se llama Consolidación del franquismo, de 1945 a 1959. En 1947 se promulga la Ley de Sucesión de la Jefatura de Estado, estableciendo a España como reino, pero sin rey efectivo, otorgando a Franco la jefatura vitalicia del Estado, pudiendo nombrar a su sucesor. Pese a los esfuerzos de cambiar su imagen, no se evita el rechazo internacional, lo que provoca el aislamiento exterior de España entre 1945 y 1950, escenificándose en el rechazo de la ONU a la entrada de España en la organización, pidiendo la retirada de embajadores y la exclusión de España del Plan Marshall, un plan de asistencia económica promovido por Estados Unidos, la reconstrucción de las infraestructuras de los países de Europa Occidental afectados por la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a estas acciones, Franco declaró la autarquía, que implica un rígido intervencionismo estatal con salarios controlados y cartillas de racionamiento, hasta 1952, para gestionar la gran escasez de productos. Esta situación cambiará con la Guerra Fría, con la política de enfrentamientos entre bloques entre la OTAN y los países pertenecientes al Pacto de Varsovia, por la cual España pasaría a ser aliado de Estados Unidos contra los comunistas, poniendo fin al aislamiento y llegando al reconocimiento internacional, y con él los créditos y materias primas, así como el reinicio del comercio exterior y la vuelta de embajadores a Madrid. También la entrada de la ONU en 1955. A cambio, Estados Unidos instalará 4 bases militares en España, como la de Torrejón de Ardoz, Rota, Zaragoza y Morrón. La tercera etapa es el desarrollismo, de 1959 a 1973. Durante esta etapa se produjo un vertiginoso pero desequilibrado crecimiento económico, que transformó totalmente la sociedad española y también un aumento de la oposición. Tras esto se mantiene un conservadurismo ideológico y la represión, algo que contrastaba con los acelerados cambios económicos y sociales que tenían lugar. Con la Ley Orgánica del Estado de 1967 se diseña el sistema que seguirá tras la muerte de Franco, con leyes aperturistas como la Ley de Prensa de 1956 o la Ley de Libertad Religiosa de 1967, designándose también a Juan Carlos como sucesor de Franco. En cuanto a la oposición, destacamos el terrorismo con el primer atentado de ETA.
En el plano internacional se perdió Marruecos y Guinea Ecuatorial. Tras esto, en 1962 se rechaza el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea y en 1970 se obtiene un acuerdo comercial preferencial. Por último, se fracasa en el intento de recuperar Gibraltar. La última etapa es la agonía del régimen, de 1973 a 1975. Esta está marcada por la enfermedad y avanzada edad de Franco, lo que debilitó su postura y favoreció la crisis del sistema. Con el asesinato del recién nombrado jefe de gobierno Carrero Blanco por la ETA el 20 de diciembre de 1973, ascenderá al poder Carlos Arias Navarro, quien fue incapaz de conciliar los propósitos aperturistas con la represión de la oposición. Tras todo esto, el 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de España, tras una larga agonía dando lugar al fin del Estado franquista.